Listo. Entonces, ya siendo las 8 en punto de la noche, vamos a empezar. Qué gusto tenerles aquí para poder empezar este curso de capacitación. Primero, lo primero, quiero presentarles una excusa formal porque tuve un cruce con otra oferta que yo había tenido ya planificada, entonces nos tocó regresar a la oferta inicial que fue básicamente poder trabajar con ustedes en las tardes. Ahora por el cruce y obviamente todos los inconvenientes que generé con ustedes, nos vamos a encontrar a esta hora. Sin embargo, qué oportunidad tan linda y tan de oro para poder conocer al equipo. O sea, esta situación que me ocurrió a mí nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Carlos organiza súper bien su clase, Pac se le va la luz. Entonces, se le va la luz, no puede tener la videoconferencia. ¿Qué hacemos? Ser propositivos, buscar opciones, negociar y avanzar. Me pareció súper interesante poder entrar ahorita a trabajar con ustedes y cuando se presentó este inconveniente recibí mensajes de todo. Nancy, ¿qué hago? Yo tengo clases a las 9. Nancy, no podemos. Nancy, ¿qué te parece? O sea, mucha gente muy propositiva. Y en educación eso cuenta muchísimo. La educación, como les decía en un momento, es un proceso vivo. Así que siempre vamos a estar con cosas preparadas, armadas y cosas que van a aparecer. Lo interesante, lo importante es poder negociar y avanzar. Antes de poder continuar con la capacitación como tal, no sé si le dejo al señor vicerrector, quería decirles algunas palabras, por favor. Gracias, estimada Nancy, estimados compañeros, muy buenas noches. Sí, en efecto, en la línea de lo que nuestra instructora estaba manifestando, vamos a organizar la actividad para tranquilidad y los demás encuentros. Como habíamos manifestado en el chat, este es un encuentro excepcional, así que hemos estado levantando información y cruzando la misma y hemos considerado, estimada Nancy, por favor, mantener el horario inicial, que es conveniente para todos los compañeros como se había manifestado originalmente, es decir, de 5 a 6, pero ya no el día más, entendiendo el cruce de esta segunda actividad que tú tienes, y lo vamos a realizar los días lunes de 5 a 6. Los Los días compañeros que lunes no de 5 a puedan, 6. sí, los días lunes sería de 5 a 6, y los compañeros que no puedan conectarse, si fuera el caso, pues ventajosamente estos materiales quedan grabados y podrán acceder oportunamente si fuera el caso. Eso, para no distraer más sobre este tema, seguiré con lo que está programado, que es el curso. Y que por favor tomen nota a los compañeros para que los días lunes se van a hacer estos encuentros sincrónicos de la horita de 5 a 6 de la tarde el día lunes, ya no el día martes como estaba propuesto originalmente. También esto se ha cruzado y se ha consensuado con nuestra instructora, que nos ha dado también luz verde, que podía ser ese un horario pertinente, y al tenor de todas las intervenciones, facilidades, inconvenientes, o como quiera verse, que tuvieron los compañeros, pues se ha tomado esa política para que se considere. Eso, Nancita, nada más. Entonces sigamos nomás ya con la actividad. Muchas gracias por Perfecto, muchas gracias. Muy amable. Solamente voy a apuntar un puntito más. Si por alguna razón de pronto Harold no pudo entrar a la videoconferencia, vio el video y algo no quedó claro, estamos conectados a través del grupo de WhatsApp o por llamada directa, nos escriben tranquilamente Gavita o yo les vamos a apoyar en lo que necesiten, ¿de acuerdo? Entonces, la videoconferencia es un elemento del proceso educativo, no es la clase como tal, o sea, la clase va mucho más allá de la herramienta, así que vamos a tener varios espacios para estar contactados. Lo importante sí es que siempre tengamos línea directa para poder responder las inquietudes. Así que vamos a empezar a trabajar entonces, les insisto, solamente para dejar como claro, las videoconferencias van a ser los días lunes de 5 a 6 de la tarde. Termina la videoconferencia, nosotros bajamos el documento y el video va a estar subido al siguiente día ya en su aula. Para que lo puedan revisar, van a tener más o menos hasta el fin de semana las personas que no pudieron ver el video para enviar 5 ideas principales de lo que están viendo en el video para no perder ese puntaje respecto al trabajo de la videoconferencia. Siempre, siempre, siempre va a ser más enriquecedor que ustedes se unan con nosotros y obviamente las personas que no puedan hacerlo necesitan apoyo, siempre vamos a estar Gavita o yo para poder trabajar con ustedes, ¿sí? No sé, Gavita, si estás por ahí, Gavita Bella, que no te veo. Aquí estoy, Nancita. Es perfecto, ya está también Gaby con nosotros. Vamos a estar conectados por el WhatsApp durante todo el tiempo, así que cualquier aclaratoria, cualquier duda, estamos a sus órdenes. Bueno, ¿qué les voy a comentar? Para trabajar en este curso vamos a tener igualito que ustedes con sus estudiantes una estructura y una secuencia.
Como estamos trabajando con estudiantes adultos, yo no necesito, por ejemplo, con el niño, con el adolescente, yo tengo que reunirme y decir, a ver, siéntate conmigo y leamos. O veamos juntos este video para sacar conclusiones. Ustedes ya tienen estudiantes adultos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con los estudiantes adultos? Aplicar un poquito de esto del modelo de aula inversa. ¿Alguien ha escuchado esto de aula inversa, este modelo de aula inversa? ¿Alguien ha escuchado? Querido Jorge, dígame. Sí, bueno, en síntesis constituye un modelo donde es que ya he estado en la UDLA pasando un curso de este tipo, ¿no? Perfecto. Entonces, pero de todas maneras quiero decir que los que trabajamos en otros momentos, los que trabajamos en educación semipresencial, donde por ejemplo los estudiantes llegaban cada sábado porque eran trabajadores, teníamos que hacer ese tipo de modelo, aunque no se llamara aula inversa, pero teníamos que trabajar en ese sentido. Es decir, aula inversa prepara toda una serie de condiciones para que los estudiantes, pues, ellos mismos, pues, vayan buscando toda una serie de contenidos. Pero bueno, claro, esto no es así espontáneo, así totalmente espontáneo y nada de esto, sino que hay que preparar toda una serie de actividades que tienen que ver con videos, que tienen que ver con mapas mentales, que tienen que ver con toda una serie de recursos, ¿no? Sobre todo estos que estamos trabajando en estos momentos por la virtualidad, y de modo tal que el estudiante ya pues vaya preparado, ya que tiene la etapa esa de preparación previa, tiene la etapa esta de la clase sincrónica, ¿no? Donde, de acuerdo a las actividades estas que ya se han orientado a los estudiantes, que repito, parten de lecturas, parten de videos, parten de todo unas, pero siempre con la orientación. Yo pienso que hay que trabajar mucho aquí porque, bueno, Sí, quiero decir, no es que no estoy diciendo que haya que volverse loco ni nada de eso, pero bueno, sí pero sí hay hay que que trabajar preparar bastante. muy bien, hay que preparar muy bien la orientación, porque no es, vean este video, sino que hay que preparar bien una orientación de video, una orientación para realizar cualquier tipo de actividades, ¿no? Lecturas que siempre van a seguir siendo muy importantes, y bueno, eso a grandes rasgos, ¿no? Sí, y perfecto. Porque Querido Jorge, ya me después has se llega a ayudado la... muchísimo ahí porque es un punto súper importante ahí. Hay una palabra que tú dijiste, hay que ser, no hay como ser muy espontáneos. Y aquí que quiero hacer un complemento súper interesante. En todo proceso educativo, por más sencilla que sea la actividad, requiere de planificación. Y mucho más si tenemos estudiantes adultos. Cuando tú mencionabas, querido Jorge, esto de que hay que seleccionar el video, hay que seleccionar la lectura, recordemos que ahorita el Internet está abierto en todas partes. Si yo pongo la palabra pedagogía, me van a aparecer 5,000 documentos. ¿Dónde está el toque? ¿Dónde está la diferencia de cada maestro cuando Jorge se pone a buscar el documento que empata con la necesidad de su estudiante, que se acopla con el tema de clase que está dando? No se trata de seleccionar o de coger los primeros videos que aparecen en las lecturas, no. Hay que hacer una selección súper buena, porque de esta selección también nosotros vamos a enseñar a los estudiantes algo súper importante: desarrollo de pensamiento crítico, selección de la información. ¿Por qué tomo un recurso? ¿Por qué cojo otro? ¿Por qué utilizo una herramienta? ¿Por qué aplico otra? Yo conversaba con un grupo de profesores la semana pasada y les decía, a ver, si usted le pide al estudiante que haga una infografía, ¿qué busca con el estudiante? ¿Por qué le pide la infografía? Porque desarrolla la jerarquización de la información, porque empieza a hacer análisis crítico, porque hay deducción o inducción. Es decir, es importantísimo que siempre busquemos en el aula el sentido del por qué estoy utilizando cierto recurso o por qué estoy aplicando cierta herramienta. Cuando nosotros empezamos a trabajar en ambientes virtuales, es importantísimo siempre planificar. Y cuando hablamos de esto de aplicación del modelo de aula inversa, estamos hablando de que hay que seleccionar recursos para que los estudiantes revisen antes de el encuentro sincrónico. Cuando Francisco Espinel organiza la videoconferencia, el tiempo que está con sus estudiantes es tiempo de oro. O sea, es tiempo en el que fíjense ustedes, la posición diferente de profesor. Hace algunos años, yo les voy a contar cuando yo hace algunos años estudiaba anatomía, estudiaba en medicina, pasé los primeros 2 años de medicina. Me acuerdo clarito el doctor Veloz, entraba a la clase y nos peleábamos y amadrugábamos por llegar tempranito a la clase porque él nos tomaba el hueso y nos decía, en esta parte se inserta el músculo externo cleidomastoideo. Los que no estaban en las primeras filas y no veían, se fregaron. Entonces, el profesor era dueño del conocimiento, o sea, él sabía dónde estaba todo. Ahora, en cambio, todo cambió. Si yo quiero saber dónde se inserta el músculo externo cleidomastoideo, busco en el internet y me aparecen 5,000 archivos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Cuando el profesor
se encuentra con sus estudiantes, es un espacio valiosísimo en el que Mario les va a decir a los estudiantes, a ver, leyeron los materiales, vieron los ejercicios, ¿qué no entendieron? Si algo no quedó claro, yo les explico. Y si yo no tengo la respuesta, vamos a buscar entre todos la solución. Entonces, no es un espacio, la videoconferencia, un espacio donde yo me pongo a leer con los chicos a ver videos porque ellos son adultos, ya lo pueden hacer. Lo que mencionaba Jorge hace un momentito, busco la información, selecciono y antes de empezar en la videoconferencia yo ya les tengo que decir a los chicos, revisen y analicen. Vengan a este encuentro sincrónico con dudas, con certezas, con preguntas, porque es el espacio en lo que vamos a hacer. ¿Sí? Cuando yo les digo a los chicos, ¿perdón? Tenemos Dígame. una pregunta de Andrés. Andrés Aldunate. Perfecto, díganos Andrés. No era un tema de una pregunta en específico, sino cuando realizaste la pregunta, Nancy, sobre el tema de Flip Classroom, quería responder, solo levanté la mano en ese detalle. Pero perfecto, pero querido Andrés, entonces, ¿qué opinas tú de esta aplicación del aula inversa de Flipping Classroom también para estudiantes adultos en tu materia, por ejemplo? Bueno, la verdad me parece bastante interesante porque dentro de la línea de la educación superior nosotros debemos de generar espacios de contexto. ¿Qué queremos decir con esto? Es decir, si es que nosotros queremos llevar este tema de la educación en línea a virtualizar la presencialidad, no vamos a coexistir de la mejor manera y más bien hasta incluso puede ser algo que tienda a aburrir a los estudiantes de las diferentes edades que tenemos. Entonces nosotros ocupamos ciertos paquetes o ciertos instrumentos o cierta documentación con el sentido de brindar un contexto y utilizar el espacio de las tutorías, por ejemplo, como la que estamos teniendo ahorita, con el sentido de dar un desarrollo crítico, un pensamiento crítico. ¿Qué piensas al respecto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer después? Entonces, preconizado al modelo de la educación superior acorde a los lineamientos de Ecuador, nosotros debemos de refrendarlo en un espacio de trabajo autónomo o también de aplicación y experimentación. Perfecto. Eso, mi Y estimada acabas de decir también algo súper interesante, querido Andrés, y es súper, es súper emocionante que hablemos con profesores de educación superior y nos vayamos un poquito más allá de la parte del contenido de mi materia. Andrés mencionaba ahorita, es importante desarrollar en los estudiantes pensamiento crítico. Cuando Mónica, por ejemplo, les enseña a los chicos un ejercicio y después del ejercicio les dice, ¿qué opinan ustedes? ¿Se puede aplicar o no se puede aplicar? ¿De qué manera lo podríamos explicar con una estructura diferente, con un proceso diferente? Cuando ustedes hacen este tipo de ejercicios, trabajan en los estudiantes algo súper importante que son habilidades y destrezas de pensamiento. Julio les dice a los estudiantes, a ver chicos, vamos a hacer este ejercicio, pero vamos a cambiar la fórmula, o vamos a hacer este proceso, pero vamos a quitar este tipo de herramientas. Cuando el estudiante se topa frente a esta situación en la que tiene un desequilibrio lógico, o sea, tiene que generar, que crear, ahí está trabajando desarrollo del pensamiento. ¿Y saben qué, queridos profes? Ahí hay aprendizajes significativos. Ese ejercicio que me puso Nancy, profe, puedo... era súper complicado, ese ejercicio es el que le pongo más tiempo, más ganas, más concentración. Vamos a hablar un ratito más adelante sobre cómo se aprende, tipos de memoria, tipos de aprendizaje, y ahí vamos a ver la importancia de desarrollar estos procesos intelectuales. Querido Mario, díganos. Estás con el micrófono apagado, Mario. Ya. Nancy, cuando uno trabaja con gente de experiencia o con gente que ya ha trabajado y necesita sacar su título, que ya trabaja, yo soy profesor de agroecología, bueno, hay gente que ya tiene experiencia y tiene conocimiento a veces de la charla que estamos haciendo. Entonces, una de las cosas fundamentales que tiene que haber es, luego del sílabus que uno maneja, que uno tiene, es preguntar al estudiante qué experiencia tiene al al tema. Y ellos tienen a veces mucha experiencia en algunas de las cosas, de lo que nosotros hablamos como profesores. Entonces uno llega a obtener a veces conocimientos de gente que, o sea, conceptos de estudiantes que en realidad saben mucho de esto. Entonces, eso ayuda a que el resto de estudiantes
escuchen y pues afloren su experiencia. Entonces, el momento que hacemos de que todos participen, de que todos vean, hace una clase amena, porque hasta nosotros como profesores aprendemos, porque no tenemos experiencia muchas veces en todo. No somos los magos de aquí. Entonces, tenemos que oír al estudiante hasta dónde o qué capacidad tiene para uno, de acuerdo a eso, hacer los siguientes trabajos o el siguiente charla que voy a hacer. Porque de pronto estoy redundando en lo mismo que la gente ya sabe, o los estudiantes ya saben, perdón. No sé si estoy de acuerdo. Y acabas de mencionar un punto súper importante, querido Mario. Los estudiantes adultos, ahí voy a fundamentar solamente esto de la parte de modelo de aula inversa, necesitan revisar materiales, necesitan revisar contenidos antes de los encuentros y como mencionaba Mario, tienen muchos ya acervos y experiencias que pueden ser de utilidad. Al estudiante adulto le gusta participar. El estudiante adulto está estudiando porque necesita. Cuando yo tengo un estudiante adolescente, no hace el deber, le digo, voy a llamarle a tu mamá, voy a mandarte una notificación, y ahí sí el chico se pone como en alerta. El estudiante adulto no está por eso, está por necesidad. Y cuando siente que es parte del proceso de aprendizaje, se siente, hay una frase súper interesante, no solamente en educación, uno produce mejor donde se siente mejor. Uno aprende más donde se siente mejor. Entonces, esto de lo que mencionaba ahorita Mario, de conocer con quién participo, conocer con quién estoy aprendiendo como profesor, es súper importante. Hay una estrategia que yo suelo aplicar con mis estudiantes siempre al inicio del semestre. Primera clase, por favor, me mandan un currículo vitae chiquitito. ¿Quiénes son ustedes en 5 líneas? ¿Qué van a hacer en el futuro en 5 líneas? Y suficiente. Y con esa información tan pequeñita yo tengo perspectivas diferentes de mis estudiantes. Yo siempre saco a colación el ejemplo de una chica que me decía, yo le decía, ¿qué vas a hacer de aquí en 5 años? Y me ponía, ojalá pueda estar viva. Entonces esta chica me dejó con esta curiosidad. En algún momento en la clase me acerqué y le dije, ¿cómo hacía esta respuesta? Y me dijo, Nancy, tengo cáncer, pero estoy estudiando y voy a acabar mi carrera. No me volví más benévola ni permisiva con el estudiante, pero tenía otra perspectiva, porque no trabajo con libros o con cajas, sino con seres humanos. Conocer con quién trabajamos nos ayuda a llegar más con los estudiantes. Hace poco tiempo, hace unos 10, 15 años, el constructivismo, la pedagogía conceptual y ni sé qué cosas estaban siempre en los procesos educativos. La neurociencia nos dice algo súper interesante ahora. Los aprendizajes están ligados a emociones. Sí, cuando yo entro a la clase y llego a la clase de Jorge Quispe nos dice, chicos, preparé una clase súper buena, les va a ser de muchísima utilidad. La manera en que Jorge habla, la manera en que motiva a los chicos ya tiene incidencia en su proceso de aprendizaje. Cuando un profesor llega y les dice, a ver, por favor, lean la presentación, usted Mario, usted Jaime, a continuación Diana, listo, ¿entendieron alguna pregunta? No avancemos. ¿Hay aprendizaje? No hay aprendizaje. Es un desperdicio de tiempo para el estudiante y para el profesor. ¿Cuándo hay aprendizaje? Cuando inclusive, fíjense ustedes, nos estamos viendo ahorita aquí en las cámaras. Estoy viendo yo 108 personas casi de manera simultánea. Le veo, por ejemplo, a Leonardo. Leonardo está con la mano así. Nancy, no me convences, pero me parece interesante. Le veo por ahí a Carlitos que yo digo algo, me dice, sí, Nancy, cierto. Pero también le veo a una compañera que dice, sí, no me convence mucho. El lenguaje corporal sigue siendo parte del proceso educativo. Las emociones están aquí presentes. Si yo veo, por ejemplo, a Andrea Pino, sí me escuchas, querida Andrea, ¿no es cierto? Está dando la clase Andrea y empieza a ver que sus cámaras empiezan a apagar. Y empieza a ver que los pocos que quedan empiezan a bostezar, estirar las manos, a ponerse las manos en la cabeza. Andrea, ¿qué haces? ¿Continúas con la clase o cambias? O sea, siempre hay que tratar de motivar a los estudiantes desde el inicio, o sea, mantener ese mensaje, ¿no? De que lo ideal o lo primordial sería mantener las cámaras encendidas para que haya ese contacto visual. Y nosotros sepamos que están ahí, y eso es lo más importante, porque por lo general existen muchísimos estudiantes y pienso que no soy el único caso, que solo entran, saludan, buenos días o buenas noches, y de ahí empiezan a apagar las cámaras. Es que mi cámara no funciona, es que mi computadora está dañada, entonces por lo general esas son las excusas que presentan los chicos, entonces hay que tratar de motivarles. De motivar. Y ahí mencionas algo súper interesante que vamos a ver en una clase, solamente manejo de videoconferencias. Pero es interesante que ellos, compañeros... Ahí tenemos una preguntita, Gavita. Sí, de Richard Pozo.
Tenemos Richard, una te escuchamos. preguntita de Richard, de Liliana y de Mario. Nancy. Ya, perfecto. Richard, empezamos contigo. Bueno, Hani. en definitiva, sí quisiera que me comentes, porque yo conozco mucho lo que es la metodología de clase inversa, la hemos aplicado, pero aula inversa, ¿dónde está la diferencia o hay similitud? No sé si me puedes comentar con eso. Vas a encontrar, querido Richard, varios autores que mencionan la metodología, el modelo o el aula. Y o conforme a cada autor que tú encuentres vas a encontrar ciertas especificaciones. Pero básicamente este modelo de aula inversa nos lleva a una estructura que inclusive podría ser hasta de vida, querido Richard. Primerito, plantearse súper clarito los objetivos. El segundo punto que nos plantea esto también es no irnos a las actividades, sino ver cómo voy a evaluar, qué quiero evaluar, cómo voy a evaluar y después las actividades. Entonces, el orden de presentar recursos para que los estudiantes los analicen, generar comunidades de aprendizaje, aprendizaje de pares, son varios elementos que se ve en esto que te menciono, dependiendo de los autores, o modelo de aula inversa, o método de enseñanza inversa, que es el Flipping Classroom. Estás sin con el micrófono apagado. querido Richard. Ya, no deja de ser o estar vinculado al modelo constructivista, al paradigma constructivista. Sí, está vinculado con el modelo constructivo porque al final construye su aprendizaje el estudiante. Claro. Pero el modelo de aula inversa trabaja mucho también esta parte de autonomía. Ahora, mucho también esta parte de ir generando su aprendizaje y construyendo. El tema de muchos autores de denominar modelo a todo, y yo pienso que sí te marea mucho. Sí. Porque hablamos de un modelo que abarca muchas cosas y simplemente podemos llamar a un modelo educativo a cualquier cosa. Entonces sí hay que ser un poco tinoso en determinar ciertos autores que actualmente uno escribe o hace una investigación y denomina cualquier cosa. Eso hay que tomar mucho en cuenta. De todas formas, el determinar qué es un paradigma, qué es un modelo, qué es un método, qué es una metodología, pues sí, habría que tomar en cuenta mucho porque sí causa mucha confusión. Sí. Sí, no sé si de pronto en cualquier momento nos podrías ayudar con eso. Richard. Sí, puede causarte mucha confusión, pero es súper interesante que tú puedas hacer búsquedas en relación a las necesidades de tu grupo y de tu proceso. Entonces vamos a encontrar muchos autores que yo que sé, por ejemplo, me voy con la teoría de las inteligencias múltiples, que llegó a ser teoría. Pero sin embargo, pese a eso, generó mucha investigación, mucho ruido y muchas ganas de ser creativos desde la parte educativa. Entonces, estas búsquedas y estos autores van a empatar en alguna instancia con alguna aplicación que nosotros tengamos y si no empatan, pasan. Pero lo interesante es de esta búsqueda, tener este contacto y poder ir ampliando también la idea de lo que estamos trabajando nosotros en el aula. Yo tengo unos dos autores súper buenos que si quieres te puedo recomendar, es Jay McTigger y también Timer. Es una publicación que tengo aquí del 2020, súper buena sobre diseño inverso y neurociencia. Entonces, si quieres, te puedo compartir una bibliografía súper bien trabajadita para que la podamos revisar, ¿sí? Si nos pones en el chat, tal vez. Te lo escribo ahorita en el chat, perfecto. Teníamos otra preguntita también por ahí. Sí, Iliana y Hani. Gracias, Gabriela. A ver, más que una pregunta, lo mío es no sé si es una experiencia que la hemos tenido dentro del instituto. Si nosotros, por ejemplo, queremos tratar de utilizar este método del aula inversa, el momento en que tú les pones a los estudiantes, y bueno, te estoy hablando de un aula, pongamos de unos 30 a 35 estudiantes, la mitad de los estudiantes no te van a leer o no van a revisar el material que tú les pusiste. Entonces, obviamente, lo interesante de esto es que los estudiantes universitarios cambian su concepción también en el sentido de que ellos son los actores principales de la educación, del aprendizaje, más que de la enseñanza, del aprendizaje, y que ellos tienen que estar involucrados 100% dentro del aprendizaje, y que los docentes vienen a ser guías más que la persona que enseñaba como antes, las metodologías, antes que tú ibas, enseñabas. Ahora eres un guía y obviamente lo que tienes que hacer es darles a ellos las herramientas para que ellos vayan preparados y puedas discutir. Me parece una experiencia súper importante en la que nos decía el profesor de agroecología. Obvio, porque esas carreras como que te dan más para justamente el trabajo, la experiencia que ellos manejan, ¿no? Y tú puedes aprender de tus estudiantes. Pero muchos de nuestros estudiantes, y tú vas a dar una materia teórica y les mandas unas 30 páginas para que lean antes de la clase,
si no es la mitad, el 80% no te lee. Entonces, el cambio también radica en el estudiante. La forma de cómo percibir el aprendizaje del estudiante también debe cambiarse. Pero ahí mencionas algo súper interesante. Una pregunta. Permíteme un segundito, solamente le contesto a Iliana una aclaratoria que me parece súper importante. Querida Iliana, cuando tú estás trabajando con estudiantes, formas la parte académica, pero también formas estos puntos que tú acabas de mencionar ahorita. El pensamiento crítico, por ejemplo, no es innato, se va formando. ¿Cuándo se forma? Cuando tú haces actividades, motivas. Los cambios en educación no se hacen de la noche a la mañana. Los alumnos que llegan al aula de Carlos son alumnos que han tenido 10, 15, 18 años de formación así. No creativa, no con citaciones, no con pensamiento crítico. Entonces, a cada uno tenemos que apostar desde nuestra aula a poder lograr generar este cambio en el estudiante. Cuando nosotros decimos, le ponemos 30 páginas al estudiante y no lee, ninguno va a leer o la mitad va a leer, entonces, ¿qué significa? Hay que cambiar el registro, hay que cambiar el proceso, hay que cambiar la actividad para que los chicos sí lean. Si a mí me ponen 150 páginas y de pronto ni me evalúan, ni me preguntan, y eso no está vinculado con nada de lo que hago en la clase, la siguiente vez que veo otra lectura tampoco la voy a hacer. Si yo, por ejemplo, si usted tiene que pasarles a los estudiantes una información, me dicen, Nancy, es que tienen que leer porque tienen que leer, pero en lugar de ponerles el PDF medio torcido por ahí, les hace una presentación de Genially y les hace después una actividad, eso también va formando que el estudiante tenga la lógica de, en mi clase hay un material, pero ese material me va a servir para algo. Fíjense ustedes, uno de los problemas más grandes que tuvimos con la aparición de la pandemia fue que los profesores empezamos a poner miles de recursos en las aulas virtuales, pero miles. Entonces los chicos tenían 20 recursos de Carlos, 10 de Nancy, 5 de Victoria y acababan pero saturadísimos. La planificación y el uso de recursos en ambientes virtuales es diferente a los procesos presenciales. Hasta la lectura es diferente. A nivel de cerebro, no es lo mismo leer en papel que leer en una pantalla. Entonces, no es lo mismo, porque los chicos leen, yo les decía siempre a los diseñadores de mi equipo, una cosa es leer un libro, y cuando se lee, yo nunca he visto un libro con fondo rojo, o con fondo amarillo, o con fondos de globitos moviéndose. Y les damos material a los estudiantes, y este material para que sea llamativo le empezamos a saturar de colores, de formas, de movimientos. Entonces, sin querer queriendo, estamos generando material para nuestros estudiantes lleno de distractores, que de alguna manera les afecta en el proceso de lectura. Entonces, tener conciencia de cómo estamos manejando estos recursos, pero sobre todo de por qué y cómo utilizo el recurso es importante. Los alumnos que lleguen ahorita a Iliana, ellos tienen que aprender, no asumamos que porque son estudiantes adultos ya saben cómo. Porque son estudiantes adultos ya tienen que saber pensamiento crítico, ya saben citar, ya saben cómo manejar esto, ya saben dónde buscar información. No es cierto. Hay estudiantes que llegan, como les decía hace un momentito, de 8, 10 años, 15 años de formación donde no han hecho investigación académica y están acostumbrados al copy-paste. Cuando estos estudiantes llegan al aula de Carolina, es una oportunidad para que Carolina les diga, bueno, vamos a hacer los trabajos por si acasito, así se cita. Por si acasito de estas fuentes académicas se busca. Por si acasito los deberes se entregan. Es decir, Carolina está enseñando la parte académica, pero también está formando y está dando destrezas sociales de comunicación y de aprendizaje a sus estudiantes. Eso es también responsabilidad del profesor en todo nivel, no con niños y adolescentes, sino hasta posgradistas. La educación continua en ese sentido implica que siempre vamos a estar aprendiendo cuando tengamos la instrucción y la guía del docente. Teníamos otra preguntita por ahí, querida. Sí, de Jani, Nancita, Jani Mancheno. Jani, te escuchamos. Gracias, Gaby. Gracias, Nancita. Bueno, básicamente esto de la aula inversa, yo creo que sí es muy positivo cuando se utiliza dentro, especialmente en esta época. Bueno, yo creo que en toda época es buena, pero en esta que hemos trabajado ya un semestre virtual, a mí me ha dado mucho resultado. ¿Por qué? Si bien es cierto, los estudiantes no tienen el dominio de la lectura. Yo, como les sé decir a los estudiantes y todos sabemos leer, pero comprender es un poco complicado. Es otra cosa. Por ejemplo, yo les pongo un documento, y no sé si esto quisiera corroborar contigo. Yo les pongo un documento, la historia de la ética, un documento de 30 páginas, justo el ejemplo que ponías. Entonces, yo a este documento, como yo les digo en la clase, todos tienen que leer el documento completo. Pero luego yo les hago grupos de trabajo y les hago formar, bueno, porque hay épocas, ¿no? Etapas.
Entonces, yo formo grupos y les hago realizar un video, que utilicen cualquier tipo de video que tenga alguna acción de creatividad. Yo, como les digo, yo califico hasta lo mínimo. Entonces, la creatividad es la base fundamental para el desarrollo del pensamiento. Entonces, es como yo les decía, mientras más creativo, pues el contenido se hace mucho más fácil para aprender. Por ejemplo, yo suelo decir que yo no ocupo resúmenes, a mí me da pereza leer, les digo. Así que todos me van a trabajar con organizadores gráficos, mandalas, me van a trabajar. Porque la única, dice, pero ¿por qué, profe? ¿Sabes por qué? Porque es la única manera de retroalimentar el conocimiento. Y a la final hago una evaluación sobre el contenido de la lectura. Entonces, básicamente creo que estoy complementando y utilizando las estrategias metodológicas conjuntamente con lo que decía el documento inicial, uno de los que leí, que nosotros tenemos que fundamentar en el estudiante la cultura. Es decir, generar hábito, generar. Yo suelo decir a ellos les digo, nosotros somos sociedades híbridas. Hoy se nos fue el audio, querida Hanna. ¿Por qué somos sociedades híbridas? Porque adaptamos y adoptamos criterios de afuera. Cuando nosotros culturalmente históricamente tenemos mucha cultura. Y nosotros nos hemos olvidado de eso y hemos dejado pasar por alto y hemos permitido que otras sociedades se involucren en nosotros. Por eso esa falta de identidad es la que no nos hace desarrollar el criterio personal y formativo. Y para concluir, no sé si yo hago, bueno, yo tengo un documento en el cual investigando, pues me bajé cómo realizar juicios críticos académicos, que es un documento cortito, ¿no? Y ese es el primer documento que les hago leer, porque le digo, a mí no me interesa la opinión del autor, porque ya la conozco. A mí me interesa es qué entendiste tú y qué puedes dar como solución a la problemática o a la temática que te estoy dando. ¿Cuál es la gana? ¿Cuál dices que es la gana? Perfecto. Ahí, querida Hanna, a ver, ¿ahí sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ya, perfecto. Sí, acabas de mencionar algo súper interesante, querida Hanna, dentro de las buenas prácticas que tú tienes, y es que cuando tenemos estudiantes adultos hay que propiciar mucho esta parte de la creatividad para que los estudiantes no empiecen únicamente a consumir. ¿Qué hacen los chicos casi todo el tiempo en la escuela y en el colegio, inclusive en la universidad? Consumir. Entonces tienen que investigar algún tema, van y buscan en el internet, necesitan hacer un trabajo, van y buscan del internet. ¿Qué tal si, por ejemplo, Fausto, terminas una clase con el estudiante y le dices, a ver chicos, ¿quedó súper claro el tema de clase? ¿Segurísimo? Ya fundamentamos, ya conversamos, perfecto. Voy a evidenciar que aprendieron. Generalmente, ¿qué se hace para evidenciar el proceso de aprendizaje? La pruebita, ¿no es cierto? El cuestionario, la pruebita o el trabajito. Ahora, ¿qué tal si les decimos a los chicos, Fausto, ¿entendieron la clase, chicos? Perfecto, vamos a hacer una revista digital. Y en esa revista, ustedes van a citar los temas más importantes de esta clase en 3 artículos, con un título, con una fotografía y con citación académica. El momento que Fausto les pide eso a los estudiantes, ¿saben qué empiezan a hacer los chicos? A ver qué título le pongo. Esta foto no va. Ay, es solamente 2 párrafos. ¿Cómo hago resumen? ¿Qué está haciendo? Inducción, análisis, síntesis, introyección, proyección, jerarquización, desarrollo del pensamiento. Cuando los chicos terminan la clase y terminan esta evaluación que hizo el compañero, ¿qué van a hacer? Entregar una revista. Fíjense ustedes, dejan de ser consumidores para ser productores. Yo siempre les menciono que en alguna clase yo trabajé este tipo de ejercicio. Terminábamos los temas de clase, hacíamos revistas digitales o infografías. Cuando terminamos el semestre, los chicos entregaron casi 17 revistas de los diferentes grupos a la biblioteca y las compartieron con sus estudiantes del año que venía. La sensación de que yo produzco y no solamente consumo es súper importante en los estudiantes adultos. Nancita. Y son estrategias que se pueden poner en diferentes niveles. ¿Sí? Nancita, tenemos 2 preguntas, una de Ernesto Cisneros y otra de Robinson Campaña. Perfecto, Ernesto, te escuchamos. Sí, Nancy, la pregunta un poco también va dirigida a que la realidad, en este caso de nuestros estudiantes, también marca ciertas esquemas o ciertas metodologías que nosotros debemos estudiar. Hay muchos estudiantes que realmente no tienen una computadora y lo están haciendo a través del celular.
O sea, es decir, en algunos de los casos, por no decir unos 10 al menos de los 51 que estuvieron en nuestras clases, te dicen que ellos lo están tomando la clase por el celular, porque el hijo tiene la computadora o la esposa, o hay muchas personas que, entonces depende también de los recursos. Eso limita un poco la posibilidad de que tú también puedas, ¿no es cierto?, explayarte en ciertas formas de transmitirle. Por un lado. Por otro lado, el tema del trabajo que ellos tienen también es una realidad que sí marca, en este caso, en el profesor también, el que muchos entran muy tarde o a veces ni entran, o a veces en algunos de los casos te están pidiendo permanentemente que grabes la clase, ¿no es cierto? Y porque lo van a tomar siempre por offline o en este caso asincrónicamente, ¿no? Entonces, creo que estas realidades también es necesario toparlas, o es necesario, o sea, ver cuál va a ser la forma, porque sí, habrán unos 30 que están pero atentos y todo, y de ahí tienes unos 20 también que están con estos dispositivos, y en algunos casos, te digo, había un muchacho que venía en moto, ¿no es cierto?, con el casco y con el celular ahí al frente, ¿no es cierto?, y yo le veía lo que venía en moto, entonces le decía, tranquilo nomás, o sea, más bien pon atención en lo que estás haciendo y no te conectes, ¿no?, hasta que llegues, pero es así, o sea, hay ese tipo de realidades. Y ahí mencionas algo súper interesante que dijo Ernesto, pero también voy a hacer una aclaración súper importante. Las herramientas y la plataforma son solamente el con qué estoy enseñando. El proceso educativo tiene otras preguntas por ahí, que es qué enseño, por qué, cuándo y cómo. Entonces, fíjate tú, querido Ernesto, el estudiante no tiene una computadora, no puede hacer una infografía digital, la puede hacer manual. Puede hacer en una hojita y hacerte el mismo proceso. Jerarquización, ubicación, introyección, deducción, análisis, lo mismo. Y te manda la foto. Tú como profe estás súper clarito, estoy trabajando con ellos desarrollo de habilidades intelectuales. Entonces, que me manden por la plataforma o que me hagan la foto o el dibujito, no importa. Lo importante es la claridad del profesor de qué quiero. Si tú le dices al estudiante, vamos a tener pruebita, leerán y 20 preguntas, estás trabajando un solo tipo de memoria. Cuando le dices al estudiante, haga la infografía, haga la revista digital, hágase un video en el teléfono y explíqueme lo que aprendió de la clase en 10 ideas principales, ¿qué estás haciendo? Trabajo de desarrollo de pensamiento, fundamentando aprendizaje, logrando aprendizajes significativos. Y eso marca la diferencia, querido Ernesto, ¿sí? El hecho de verle a tu estudiante en la moto, yo también le diría, por favor, no te me mates por ahí, yo te ayudo, yo te explico. Fíjate tú, los estudiantes universitarios, les voy a compartir algún ratito el enlace hay un porcentaje altísimo de razones por las que los chicos no desertan. Y hay una pregunta que me parecía súper interesante de una universidad, me parece que era la Universidad de Guanajuato, porque me cae bien el profesor. Por eso no desertan. Entonces, yo les decía hace un momentito, el aprendizaje ahora está vinculado, y está claro, hay evidencia de la neurociencia, el aprendizaje está vinculado a la parte emocional. O sea, porque me cae bien el profe, ¿qué significa? Porque me escucha, porque sabe que estoy en el curso. Les hago un ejemplo chiquitito. Yo estoy dando aquí la clase y digo, porque por ejemplo, cuando Julio hace el trabajo, el momento que le digo la palabra Julio, que doy su nombre, Julio se sienta diferente. O me mueve la cabeza despacito, o Hanna me sonríe. El simple hecho de escuchar el nombre en un grupo de estudio ya marca una diferencia. Y esta parte emocional es la que les lleva a los chicos a tener compromisos y al profesor a buscar alternativas. Yo les digo siempre en las reuniones, de cada 100 estudiantes ecuatorianos, 1 llega a terminar educación superior. 1. Entonces, y eso era antes de la pandemia, ahorita no sé cuántos logren terminar, pero eso significa que en el aula de Fernando, de Jacqueline, de Roberto, hay un chico que puede terminar educación superior. Que esto no nos lleve a ser permisivos, pero sí a considerar la cantidad de esfuerzo y de sacrificio que está por todas partes, de los padres, de la institución, de los profesores, del estudiante, para apoyar a que esto se pueda concretar. La educación es un proceso vivo. Si Indira tiene una clase bien planificada, bien bonita, y los chicos dicen que no entienden, Indira no continúa, porque el objetivo no es cumplir el currículo, el objetivo es que los chicos aprendan, y que no aprendan únicamente la parte académica. Los seres humanos aprendemos muchísimo por repetición y por imitación. Cuando yo le escucho a Fernando que llega a la clase y les dice, a ver chicos, en esta clase vamos a ver esto, y cuando expongan, recuerden esto, el chico también aprende eso.
Cuando se presenta un problema y algún chico dijo una grosería en una videoconferencia y Sandrita les dice, a ver chicos, vamos a analizar este tema, qué fue lo que pasó, están también los chicos aprendiendo de Sandrita a cómo resolver conflictos. Fíjense ustedes, son estudiantes adultos, siguen aprendiendo de un modelo, siguen aprendiendo de ustedes como profesores, ¿de acuerdo? Tenemos otra preguntita por ahí, Gavita. Robinson y Mario. Querido Robinson, te escuchamos. Tiene que activar su micrófono. Querido Robinson, creo que no nos escucha. Vamos un ratito entonces con Mario hasta que se conecte Robinson, ¿sí? Mario, ¿te escuchamos? Nancy, en realidad, pues el trabajar con estudiantes de edad, ellos han trabajado empíricamente muchas veces, sí, pero lo han hecho bien. Y el momento que nosotros damos la clase, impartimos conocimientos, ellos organizan lo que ellos han hecho. Y hay algunas cosas buenas y malas, por supuesto, la experiencia, ¿no? Ellos son gente muy experimentada, pero lastimosamente en algunas partes han errado. Entonces el momento de que uno comienza a darle pautas para mejorar, para la situación, dicen, ¿por qué puse al sol? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice el otro? Entonces comenzamos a ver en la parte emocional de ellos que no lo han hecho bien porque algo faltó. Estoy hablando de agroecología, tal vez, ¿no? De plantas, de animales. Entonces, yo lo que pido siempre al último, después ¿cómo es? Le doy un deber, que pongan una conclusión con sus palabras, no copy y pega, sino con sus palabras. El momento que yo veo con sus palabras, sabemos muy bien la expresión, sabemos muy bien porque es fácil copiar y pega, cambio el qué, cambio el por qué, cambio esto, y yo veo y me doy cuenta. Pero el momento que el estudiante dice, yo lo hice esto porque esto ignoraba o porque esto me pasó y estas cosas son, y ahora me doy cuenta y gracias porque ahora sí puedo hacer esto y me di cuenta, entonces las cosas cambian. Entonces estamos compartiendo experiencias con el estudiante y muchas veces es al revés. Ellos lo han hecho mejor tal vez que el profesor. Sí, se puede aprender, a veces por supuesto. Hay gente que puede aprender mucho. Exacto, eso es Nancy. Perfecto, muchas gracias. Y en efecto, querido Mario, tú mencionaste algo muy interesante ahorita. Nosotros les damos como el orden, me dijiste un ratito, les damos como la estructura de cómo tiene que ser. Y esa estructura no está únicamente en la parte de la conversación, esa estructura de un espacio de aprendizaje organizado tiene que estar en todas partes. Cuando yo tuve la reunión con ustedes, la de presentación, les decía, tenemos que establecer muy clarito la diferencia entre un repositorio y un aula virtual. El repositorio puede tener hasta cuestionarios, videos, lecturas, materiales y todo, eso es un repositorio. Un espacio de aprendizaje virtual tiene una estructura que me permite, como mencionaba hace un ratito Iliana, generar hábitos de aprendizaje. Hani también creo que lo dijo. Cuando yo tengo un área, un aula en la que el estudiante dice, bueno, en esta semana yo sé que todas las semanas con Nancy voy a tener la videoconferencia, el foro, la evaluación y actividades. De pronto, por alguna razón, se fue la luz, no entró Nancy o lo que sea, el estudiante sabe clarito cómo tiene que avanzar. Y estamos trabajando un principio vital en educación de adultos, a impulsar el aprendizaje autónomo. Yo puedo trabajar este aprendizaje autónomo y organizarme cuando encuentro un espacio de aprendizaje bien estructurado. ¿Qué nos pasa? Entro de pronto a un curso y veo 20,000 documentos. ¿Por dónde empiezo? ¿Es obligatorio o no es obligatorio? ¿Qué hago con este recurso? ¿Leo o no leo? ¿Y esto para qué fecha es? ¿Esto hay que hacerlo en grupo o cómo lo hago? Cada duda que tiene el estudiante es un pasito atrás. Cada duda que no está respondida, que no está clara, es un pasito atrás y es menos compromiso con el proceso. Cuando Andrea organiza una actividad y les dice, a ver chicos, tenemos un foro de tal día a tal día sobre este tema con estas introducciones, esta es la rúbrica de calificación o este es el puntaje y cualquier duda me preguntan y está todo estructurado, ahí aprender también es cuestión de confianza. Cuando yo entro a un espacio educativo que está bien organizado, esa confianza me hace avanzar. Pero siempre veo una cantidad de recursos X ahí, no sé ni por dónde empezar, empiezan también las dudas.
Yo les decía en alguna capacitación, recibí un mail de un chico porque no podía abrir un documento con 35 copias en el mail. Estaba copiado el rector, secretaría, la decana, el coordinador, porque no le habían respondido. Entonces, fíjense ustedes, cuando no tenemos esta claridad en la instrucción, en el espacio virtual, en una clase presencial, de pronto alguien se dice que le dice, profe Edwin, ¿y esto cuándo tengo que entregar? Y Edwin le dice, mañana en la tarde, pero ahorita no estamos así. Entonces yo tengo que dar la certeza y la tranquilidad a mi estudiante en mi ambiente virtual bien organizado. O sea, yo siempre tengo que organizar mi clase y ponerme del otro lado. A ver, le estoy pidiendo que haga un deber. ¿Para qué fecha? ¿Para individual? ¿Con citas? ¿Qué le estoy pidiendo? ¿Sobre cuánto? O sea, todas las dudas que pueda tener el estudiante, entre más detallada sea la información, menos complicaciones de comunicación voy a tener con mis estudiantes, ¿de acuerdo? Tenía otra preguntita por aquí. Dos preguntitas más, Nancita, de Johnson Peralta y Carlos Cueva. Carlos Johnson, te escuchamos. Buenas noches. Nancy, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia, según lo que estoy entendiendo, cuál sería la diferencia entre el típico aprendizaje significativo de las teorías de Ausubel y el aula invertida? Si bien ambas parten del conocimiento previo, de la experiencia previa, lo que decía Mario. O sea, la persona que ve que en la vida real estaba equivocada o usted provoca de alguna manera un desequilibrio cognitivo. Al reaprender eso en lo que él venía errado, ahí se produce un aprendizaje significativo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre esto que parece nuevo y el aprendizaje significativo, que ya es desde antiguo, ¿no? Muchos años. Claro. Es súper interesante, querido Johnson, porque el objetivo es el mismo. Y en todo, casi la mayor parte de modelos educativos, el objetivo es conseguir eso, un aprendizaje significativo. ¿Qué es un aprendizaje significativo? Algo que yo aprendo y no me sirve solo para ese momentito, sino que puede tener incidencia en mi vida. Puede ser importante en mi vida en diferentes situaciones. Entonces, podemos hablar de constructivismo, del tecnicismo, de la pedagogía conceptual. Todas buscan algo, un aprendizaje que sea útil para el ser humano. Un aprendizaje que de alguna manera mejore nuestra calidad de vida en alguna instancia. Entonces, lejos de coincidir en la estructura, el fin de ellos viene a ser el mismo, que es igual el fin que nosotros tenemos ahorita yo con ustedes. O sea, yo busco que al final de este curso, de pronto Iliana o Edwin o Néstor me diga, Nancy, ¿sabes qué? Esta cosa que dijiste sí me va a servir. O ¿sabes qué? De lo que tú dijiste no estoy de acuerdo y por eso estoy más claro en lo que quiero hacer. Entonces, este pensamiento crítico, este análisis, este descubrir algo que me pueda servir para modificar en algo o mejorar mi calidad de vida es el aprendizaje significativo, que está visto desde diferentes perspectivas en las diferentes escuelas, pero que es el fin de la educación cumpliendo todos sus objetivos. Sí. ¿Tenemos otra preguntita por ahí, Gavita? Carlos, Gerson y Carmen. Ya. Carlitos, ¿dónde está Carlitos? Carlos de la Cueva. Carlos. Buenas noches con todos. Eso, y ahí te escuchamos, Carlitos. ¿Cómo estás? Solamente quiero agregar algo que decía Mario. Bueno, nosotros tenemos las materias técnicas y nosotros trabajamos con seres vivos. Eso hace que la situación nuestra va a ser un poco diferente porque de la parte teórica a la parte práctica. Y nosotros pues estamos tomando en cuenta que las variables se dan de un día al otro día, sea por hibridación, sea por mutación o por varios casos, ¿sí? Por condiciones climáticas. Nosotros que tenemos que estar diariamente viendo esos cambios para que el estudiante, él, una vez que tenga conocimiento, pocos meses. Por eso es que en este caso las materias técnicas nuestras, las que compartimos, estamos siempre tratando de producir en el estudiante la investigación diaria, para que de esa manera pues ellos no se queden con información antigua. Nuestros trabajos que mandamos a hacer es precisamente para que hagan videos pequeños, investiguen, concluyan y recomienden cada uno de ellos. Perfecto. Porque de esa manera pues
nosotros vamos a tener una mayor información, porque aparte de eso, ellos son agricultores, hijos de agricultores, están todos los días con su modalidad, digamos, rutinaria de manejo, de cultivo, de plagas, de enfermedades, de abonos, de todas esas cuestiones. Entonces, siempre diferente. Y además, en mi modalidad, por ejemplo, yo tengo que manejar con algo como sea visible. Yo tengo que obligadamente trabajar ahora con videos. Pero la mayoría de videos, en este caso nuestro, yo les corrijo muchísimo los videos que están producidos en el internet. Y los adapto aquí a nuestro medio. Y además, con las palabras correctas con las que debemos utilizar. Hay muchos errores que vemos que se dan a diario, que debemos, como digo a mis alumnos, que ustedes son mis alumnos, tienen que hablar correctamente, con palabras técnicas que entendamos todos. Perfecto. Pues más o menos de eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Sí. Es agradable, interesante, me encanta esta situación, como comparto con los alumnos, ellos comparten conmigo. Y para terminar, una cosa bonita, alguna vez le invité al señor rector que vaya a mi aula a clase. Estaba el compañero Julio Piera, también tuve la oportunidad de tener a los dos en mi aula a clase, para que ellos miren cómo interactúan los perfecto. ¿Sí? En verdad estaba encantado porque era sobre un tema Uy, Carlitos, está congelándose el audio, casi que no lo escuchamos. Eso quería mencionar con respecto a nuestro, de que trabajamos con selectivos. Y usted ahí menciona algo súper interesante, querido Carlos. Hace unos 2 años estuve en México y tuve la oportunidad de escucharle a un maestro que decía: los profesores de este siglo necesitan 3 elementos vitales, que los acabo de escuchar ahorita en su intervención. Primerito, queridos profes, nos toca ser innovadores. Nos toca ser buenos comunicadores y nos toca ser especialistas en nuestra área. Cuando usted, Carlitos, me dice que encuentra un video y que le corrige y que le edita, eso significa innovar. Y esto también significa tener pensamiento crítico. Yo les garantizo que hay un porcentaje altísimo de estudiantes que ustedes mandan a hacer una investigación, los chicos ponen en Google y los primeros 5 puntos que sacan o que aparecen en el listado de Google, de ahí toman la información. Entonces, aprender cómo selecciona esta información, desarrollar este pensamiento crítico, esta lógica de la información, este análisis, también parte del ejemplo, no es innato. Los seres humanos aprenden eso con el ejemplo y con la práctica. Cuando, por ejemplo, la profesora está con niños pequeñitos de la escuela y el niño tiene que tomar notas o tenía que tomar notas de manera presencial y el niño decía: profe, no traje esfero. Y la profe le decía: toma el esferito, escribe. ¿Qué le estaba haciendo al chico? Quitándole la posibilidad de resolver problemas. Y eso se traspola simplemente a la universidad. El profe Carlos le manda a hacer un trabajo de investigación y el chico dice: no encuentro. ¿Y ahora qué hago? No encuentro. Entonces, cuando les enseñamos a resolver problemas, a desarrollar pensamiento crítico, a ser analíticos, a ser inductivos, deductivos, queridos profes, les estamos dando herramientas para la vida, no solamente para nuestra clase a los estudiantes. Por eso, dar clase es más allá de explicar ciertos contenidos. Dar clase y formar a seres humanos significa también apoyar la formación de estas destrezas, de estas habilidades, de estas necesidades comunicacionales. Cuando Carmita Hermosa les dice a los chicos: a ver, van a hacer una exposición, y el chico empieza a hablar y Carmita dice: no te escucho bien, pon la cámara bien al frente, siéntate un poquito recto, que todos los compañeros te atiendan. ¿Qué está haciendo Carmita? Trabajando en ese chico de destrezas comunicacionales. Carmita, ese chico, cuando vaya a pedir un trabajo, cuando tenga una entrevista para una beca, cuando quiera declararse a la enamorada, va a tener esas herramientas que usted le enseñó. Entonces, fíjense usted, vamos más allá de la clase, estamos formando seres humanos. ¿Tenemos otra preguntita de Gerson por ahí? Sí, gracias, Nancy. A ver, yo quisiera un poco recoger las experiencias y lo que he escuchado de los compañeros y lo que está pasando en este encuentro, haciendo un ejercicio. La actividad está programada de 8 a 9, lo que significa que tenemos 5 minutos en la que probablemente solo yo me tome los 5 minutos de hacer la pregunta y ya no les voy a dar espacio ni para que el instructor me conteste, peor para que los que están
a la cola pidiendo participar puedan participar. Probablemente se dirá, no hay problema, Gerson, podemos trabajar extendidamente más tiempo, pero eso no es la planificación que estaba programada para el día de hoy. Por ejemplo, y sin querer pecar o sin querer generar un malestar, yo, por ejemplo, postergué una reunión desde las 8 de la noche para las 9 en punto, lo que me tocaría retirarme inevitablemente a las 9 de la noche. Y es un caso sacado de los pelos, pero que es una realidad. Y por eso ya quiero contextualizar algunos aspectos. Estamos intentando, lo que hemos procurado en el equipo de docentes, que el proceso pedagógico profesional, ¿no es cierto?, en esta área andragógica, en este campo andragógico, se ejecute con una estructura lógica, sobre todo en los componentes no personales de este proceso. Y asimismo la gerencia en el aula, cómo tiene que manejarse a partir de eso. Entonces, obviamente, este primer encuentro es un primer conversatorio real sincrónico donde se esperaba que existan todos tipos de intervenciones, aspectos, temas, de diferentes cosas, que a lo mejor no permitió o intencionalmente el instructor no nos dijo cuál era el objetivo de este encuentro, qué actividades específicamente se iban a desarrollar. Probablemente hay muchas preguntas de todo lo que está montado en la plataforma, como los estudiantes normalmente tienen en un primer encuentro sincrónico con el tutor, y mirar justamente qué está montado, qué se quiere, qué se desea, qué es lo que se busca, esas instrucciones que si bien están escritas y que a lo mejor sí, pues van a ver, no únicamente con este encuentro sincrónico, la única respuesta a las preguntas, sino en los foros, en los espacios que han dispuesto para estos fines y irán solventando también. Necesitamos mirar cómo enfrentar estas cositas que son de forma pero muy significativas. Por ejemplo, cito, tenemos 111 compañeros. De los 111 compañeros, empezamos de entrada justamente con un 10% de compañeros que nunca aprendieron la cámara. Y es más, en el transcurso del encuentro, ascendieron ya casi al 20% que siguen apagadas las cámaras, nunca aprendieron y otros inclusive ya la apagaron. Atendiendo justamente a la buena orientación y recomendaciones que estamos queriendo generar aquí, las políticas, los indicadores que nos van a permitir trabajar con los estudiantes en función de estas buenas orientaciones, nos gustaría ver cómo nuestra instructora enfrenta este caso, esta realidad, esta particularidad de compañeros que no creo que digan es que estoy con mi cámara dañada, es que, qué sé yo. No hay argumentos para que no hayan prendido la cámara el día de hoy los 111 compañeros, sin excepción. Entonces, cosas como esas, detalles como estos, serían importantes que se vayan también atendiendo y solventando. Por ejemplo, mi querida Nancy, lo que decía, para volver al inicio, hay compañeros que en la organización de la actividad académica no van a tener la posibilidad de quedarse, por ejemplo, trabajando un poquito más, a lo mejor con tu generoso tiempo. Dirás, tranquilos, Gerson, hoy les voy a dar hasta la medianoche hasta solventar todas las inquietudes. Qué bueno, y aplausos. Pero en la vida real, ¿cierto? Por así decirlo, o en tiempo real las cosas pasan diferentes. Ya los compañeros, en otras circunstancias probablemente dice, 8, 9 en punto, debo terminar en más unos 2 minutos antes porque tengo que conectarme con otro grupo que ya está programado, ¿no es cierto? Claro. Y cosas por el estilo. Entonces, eso me quería Nancy un poco para que lo capitalices, lo consideres. Y me parece súper interesante y quisiera responder de una vez a esas preguntas porque son súper importantes también para los compañeros. Yo en algún momento de esta conferencia les decía, la videoconferencia es una parte del proceso. El hecho de que la cámara se prenda es solamente uno de los recursos de todo lo que está implicado en la planificación. Cuando nosotros entramos la semana pasada y les comentamos cuál era la estructura del aula, querido Gerson, ahí se hayan determinados cuáles son los objetivos, cuáles son los resultados de aprendizaje y las actividades que hay que hacer una por una. El objetivo de este espacio sincrónico es tan maravilloso porque yo lo que quiero es justamente lo que hice con ustedes, escuchar sus comentarios e ir fundamentando los temas que hemos visto. Todo lo que hemos hablado estaba planificado en el módulo 1. La organización del aula, la comunicación, las prácticas, está exactamente en los materiales que están ubicados en el aula. Yo en este encuentro no voy a pecar con lo que les estoy recomendando no hacer. No voy a abrir el aula y abrir la videoconferencia o el video o el material para que ustedes lo revisen conmigo.
eso ya lo debían haber hecho antes. Entonces, ¿qué es lo que queremos ahorita? Tener este espacio de encuentro, porque cada intervención, la vez que ha hablado Harold, la vez que ha hablado Edwin, la intervención de Carlos, ha sido un momento de intercambio que es en la riqueza del aprendizaje, en el momento sincrónico donde se tiene mayor aporte al proceso de aprendizaje. Los compañeros tienen, todo el grupo tiene básicamente estructurado qué es lo que se tiene que hacer, lo que les acabo de decir hace un momentito, qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, qué duda tengo, para qué fecha y sobre cuánto se va a calificar. Eso está estructurado módulo por módulo. Así que el objetivo mío en este encuentro es precisamente esta charla, poder preguntar, esta duda de Carlos, ¿estoy haciendo esto? O la pregunta de Mario, ¿yo apliqué esto? ¿Estaría bien o estaría mal? Esta es mi experiencia, ese es el objetivo de la videoconferencia. Respecto al manejo de cámaras, estamos con adultos. Entonces, yo sí tengo un principio que es súper importante, que al adulto se le convence, se le hace socio, pero no se le puede imponer. Cualquier cosa que es imposición en educación no tiene buenos resultados. Así que este ha sido nuestro primer encuentro. Mi segundo encuentro va a estar muy dirigido a lo que es el manejo de videoconferencias y voy a trabajar estrategias con ustedes. El día de hoy yo recibí reporte, ha habido caída del internet en más de 70 zonas en Quito. Entonces, si yo, en lugar de trabajar con todas las personas que están conectadas, me pongo a insistirle todo el rato, Mónica, prende tu cámara, Sandra, no te puedo ver, Adrián, ¿qué fue de la cámara? Estoy consumiendo tiempo. Sí, yo voy a enseñarles a ustedes un ratito, o sea, lo que a mí me interesa es ver que están conectados conmigo. Si yo les voy a hacer un ejercicio chiquitito, quiero que todos, por favor, todos en el chat me escriban una palabra que les ha impactado de lo que hemos conversado en esta noche. Todos, una sola palabra de lo que hemos conversado durante toda esta noche. En el chat, perfecto, inversa, ¿qué otra palabra les? Innovación, perfecto, planificar, todos, una sola palabra que les haya quedado así de toda la charla que hemos tenido en esta noche. Y yo empiezo a ver ¿qué? 20, 23, 32, fíjense ustedes, estoy viendo este movimiento del chat. Como profesor, yo cuando me conecto con ustedes, ¿puedo hacer el seguimiento y el monitoreo por cámara? Sí, pero también puedo hacerlo por el chat. Cuando yo veo que ya tenemos 75, 77 respuestas que estoy viendo, están conectados conmigo. Si yo le pregunto, por ejemplo, Alejandra, ¿qué opinas tú del modelo de educación inversa, Alejandra Jara? ¿Estás de acuerdo? ¿Lo estás aplicando en tu clase? Entonces, Alejandra a la 1, Alejandra a las 2, Alejandra a las 3, de pronto Alejandra no está conectado. Yo ahí ya empiezo a monitorear y a evaluar, pero no interrumpo el proceso de aprendizaje. Mientras tanto, tengo otras opciones, ver que el chat está moviendo, se ve que las cámaras están prendidas. Los seres humanos tenemos tiempos de concentración cortos. Yo les puedo tener aquí a 50 personas mirándome fijamente, no significa que me están atendiendo. Los tiempos de concentración y atención en los seres humanos son cortos, por eso que necesito mover, animar al grupo, hacerles preguntas, hacer intervenciones, hacer que trabajen en el chat o grupos de trabajo como vamos a aprender, porque así voy verificando el aprendizaje. Así que estas estrategias, como bien menciona Gerson, las vamos a ir aprendiendo durante el transcurso del curso, pero el objetivo el día de hoy era reunirnos para que sepan sobre qué vamos a trabajar, sobre qué temas y sobre qué estructura. Finalmente, para no tomar mucho de su tiempo, hay un punto más que quiero aclarar. El espacio de aprendizaje en la videoconferencia es 1 hora. Yo también puedo dar, yo qué sé, Joana tendrá 1 hora de clase con sus estudiantes, pero Joana tiene que crear otros espacios también de comunicación alternativa con ellos. Lo primero que hicimos nosotros al trabajar con este grupo de participantes fue generar un grupo de chat, poner a su disposición los mails y los teléfonos. ¿Para qué? Como lo dije al inicio de esta sesión, cualquier inquietud que tengan, nos comunican y les apoyamos. Nunca, ni siquiera de manera presencial, se solventan todas las dudas de los estudiantes. Puede ser que de pronto Nelson me dice, sí, Nancy, está todo claro, pero el momento que está haciendo un deber dice, no, esto no entendí, o no, realmente me perdí, no me acuerdo cómo hacer esto. Entonces, el espacio de aprendizaje es un espacio donde se tiene el primer contacto con la información, pueden aparecer dudas después, lo estratégico es siempre tener canales de comunicación para poder responder a los estudiantes y responder de manera oportuna, que es otro tema que también vamos a trabajar aquí en la clase, ¿sí? Perfecto, entonces, no sé si dejo aclarado la duda, querido Gerson, si queda algún otro tema pendiente. Creo que está sin audio, Gerson. Perfecto. Sí, muy bien, muchísimas gracias, Nancita, y mil disculpas, es verdad, tengo que desconectarme. Muy amables y estamos atentos. Sí, no hay problema. Cualquier duda, les insistimos, contacto por teléfono, por nuestro grupo de WhatsApp que se responde súper rápido. Solamente quiero darles una aclaración pequeñita respecto a las asignaciones que tienen para esta semana. Como ya definimos nuestro horario de trabajo, ahora sí quedamos claritos en qué es lo que vamos a hacer. Fíjense ustedes,
Antes de nuestro encuentro en la videoconferencia tenemos que revisar los materiales. Es material muy seleccionado, así que les voy a recomendar que lean y que vean los materiales que están en su aula para que en el encuentro, en la videoconferencia, podamos poner las clarificaciones, las dudas, las inquietudes que tengamos. Después de entregarles el material, de trabajar en la videoconferencia, vamos a tener un trabajo súper importante que son los foros académicos. Los foros donde yo voy a escuchar, me voy a poner mi opinión sobre algo y voy a leer qué puso Nelson. O voy a decir, Carlos, estoy de acuerdo contigo. O voy a decir, María Augusta, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con este. Este espacio de interacción entre los estudiantes es muy importante. Así que, ¿qué van a tener ustedes? La entrega de materiales, el trabajo en la videoconferencia o en el encuentro que se denomina, el trabajo en el foro académico y después vamos a tener actividades. Muchas de estas actividades van a estar o bien para que se realicen a través de tareas, pero también va a haber un porcentaje alto que se van a desarrollar en sus aulas de práctica. El primer ejercicio que vamos a tener ahora, por ejemplo, es el desarrollo del perfil. Y vamos a trabajar en cosas concretitas, como por ejemplo, decirle Sofi Rueda, cuando generes tu perfil, querida Sofi, una fotito donde se te pueda ver súper clara. Tengamos cuidado de la foto con la copa en la playa, o la foto que estoy con mis amigos, o la foto del carro, del gato. No, son fotos en un espacio académico formal. Que el estudiante, algún rato que regresemos a la normalidad, vaya por un corredor y le diga, sí, el profe Víctor Gavilanes, yo sí le vi, él es mi profesor. Sí, pero para eso necesito una buena identificación en mi perfil. Segundo punto para considerar en el desarrollo de su perfil, pongamos información estratégica para los estudiantes. Leonardo de pronto tiene una trayectoria altísima, ha estudiado, ha viajado. Pongamos información solamente que sea estratégica para que los chicos sepan cuál es el perfil del profesor, pero tampoco inundemos con 5 o 6 páginas ahí de lo que es nuestro currículum. Y el tercer punto en el perfil del profesor, que es súper importante, es el espacio de conexión. Hay profesores, yo soy una de ellas, me encanta manejar los grupos de WhatsApp. ¿Por qué? Porque en los grupos de WhatsApp hasta un momento contesto yo, pero después inclusive entre los propios participantes se contestan, se apoyan, están generando una comunidad de aprendizaje en el WhatsApp. De pronto me dirá por ahí una profesora, yo que sé, Angélica, me dice, Nancy, perdóname, yo no les doy mi teléfono a todo mundo. Yo voy a compartir mi teléfono con el presidente del curso y con él voy a tener WhatsApp y él les comunica a los compañeros. O de pronto por ahí Jorge me dice, no, Nancy, yo a los chicos les digo, no voy a estar por WhatsApp, pero cualquier cosita siempre les atiendo los miércoles de 5 a 6 de la tarde. No importa el mecanismo, pero siempre establezcamos puntos para poder conectarnos con nuestros estudiantes, siempre. El estudiante que se pierde es un candidato para desertar, pero sobre todo es un estudiante que empieza a buscar atención, a llamar por teléfono, a mandar el mail. Entre más claridad y más contacto tenga con el profesor, mejor. Así que vamos a tener dentro de nuestra primera tarea, generar nuestro perfil, poner esta información muy clarita, seleccionar una buena imagen. Es interesante que un profesor de pronto esté dando clases y no tenga foto en ninguna parte. El chico no le ubica. La imagen, hay una imagen dice más que 1000 palabras, que los chicos nos conozcan, que nos vean. Vamos a empezar el semestre. Podemos hacer el mailcito, chicos, bienvenidos, ni sé qué, ni sé cuánto. Les garantizo que el efecto es 1000 veces diferente cuando Andrés hace el video y les dice, chicos, bienvenidos, mi nombre es Andrés, soy su profesor. Ese efecto de poder ver a los ojos de alguien, de reconocer con quién estoy aprendiendo, marca ya una diferencia, ¿sí? Teníamos la última preguntita de Caro, me parece. Sí, estimada Nancy, quería consultar, pero creo que ya fue contestada la pregunta de los temas que están ya en la plataforma y vamos a tratar la siguiente clase, los temas que están del módulo 1. Sí, querida Caro, tenemos videos explicativos, videos que no son tomados del internet, sino son generados para este curso, que están en la primera parte, donde está habla del encuentro. Entonces ahí está toda la explicación, hemos analizado casi todos los temas también en este encuentro, pero si tienes cualquier inquietud o cualquier necesidad de mayor información al encontrarnos, simplemente nos contacta, ¿sí? Gracias, Nancy. Con mucho gusto. Entonces, yo creo que con eso hemos topado casi todos los puntos. Recuerden, cada actividad tiene un día, una hora para entregarse, tiene la descripción de las actividades, pero si algo no está claro, igual nos contactan y les apoyamos. Una recomendación chiquita, no cometan el error que estamos cometiendo nosotros ahorita. Estamos dejando todas las actividades para que se cierren hasta el sábado en la noche. Fines de semana, ahí es el índice de mayor tránsito en el mundo. Con los estudiantes procuremos siempre organizar actividades de cierre durante la semana. Empezó la clase Kevin, aquí está el material, el foro se hace hasta el miércoles, el deber hasta el jueves, la evaluación hasta el viernes.
para que así los chicos vayan organizándose. El domingo o el fin de semana se nos cae el internet a todos, no entregaron deberes para nadie. Y se ponen a hacer todo al apuro. Entonces, el aprendizaje es un proceso reiterativo. Cuando Sofi les dice, lean esto, participen en el video, hagan el foro, hagan el deber, está reiterando y ahí se va fundamentando más el aprendizaje, cosa que no ocurre cuando los chicos se ponen a hacer el domingo a las 10 de la noche el video, el cuestionario, el trabajo y todo de manera simultánea. Entonces, esa es la lógica del proceso de aprendizaje, hacer las cosas poco a poco para que con la reiteración la información quede, ¿sí? ¿Tenemos alguna preguntita más por ahí? César. Nancy, por favor. Querido Augusto, dígame. Antes que pregunta, una recomendación. Con gusto. En vista de que con anticipación se organiza ya la plataforma, los documentos, todo eso, hay instrucciones para leer. La sugerencia es para los compañeros que para estos encuentros sincrónicos de la videoconferencia, remitirnos a las temáticas para aprovechar de mejor manera los conocimientos de la especialista, porque ponernos a hablar de este tema enseñanza-aprendizaje es demasiado amplio, cada uno de nosotros tenemos experiencias y muy buenas experiencias que si nos ponemos a contar, pues no vamos a aprovechar el conocimiento, la experiencia de nuestra experta en estos temas. Entonces sí sería bueno para poder avanzar más adelante en las temáticas, remitirnos a la documentación y en base a esa documentación tal vez formular las preguntas, hacer los aportes, las sugerencias. Y fundamentalmente, y yo por mi parte, algo que escuché a Nancy decía, cambiar esa forma de trabajar a través de repositorios, de documentos, mediante unos EVAs didácticamente, metodológicamente construidos. Eso es lo que nos interesa, me interesa a mí y creo que nos interesa a todos los compañeros. Saber diseñar, saber utilizar las diferentes bondades que nos dan los EVAs para poder facilitar el aprendizaje a través de esta nueva forma de enseñanza. Esa es una recomendación nomás. Con mucho gusto, gracias Augusto. Aquí me dejas pensando en algo súper interesante. Verás, yo tengo mucha claridad, este es un grupo súper grande, entonces si nos ponemos a intervenir cada uno nos vamos de largo. Pero aunque no lo creas, los estudiantes se sienten más parte del proceso de aprendizaje cuando tienen chance de intervenir por lo menos algo. Este es un grupo súper grande y tenemos 5 semanas, es un tiempo súper corto, pero cuando estés en tu clase, yo no sé si te fijaste, querido Augusto, cada vez que un compañero interviene, yo le digo, perfecta la intervención, muy buena la pregunta, el comentario acertado, porque lo que nosotros hemos perdido como educación en todos los niveles y no solamente en el Ecuador, es esta intervención, este poder opinar y sentirme aceptado y escuchado. Eso en el proceso educativo es súper importante. Yo tomo muy en cuenta tu recomendación, pero también te paso el otro lado. Cuando ya estés con tu grupo de estudiantes, motivar esa participación y la pregunta es oro en el proceso educativo. Porque nosotros somos parte de una generación. ¿Cuántos años tienes, querido Augusto? Por ahí vamos nosotros, ¿no es cierto? En la que nosotros en la clase no preguntábamos ni decíamos, no entiendo. Por vergüenza, porque yo me acuerdo clarito que un profesor en química me decía, ¿entendieron? Y yo valiente digo, no entendí, a la pizarra. Pero no entendí, o sea, sudaba ahí tratando de hacer el ejercicio, después, no sé, me soplaron tanto que logré hacer el ejercicio y me dijo el profesor, ¿ya entendió? Sí, ya no volví a preguntar jamás. Y esta parte de poder sentirme seguro de preguntar, de opinar, de equivocarme es vital en educación. En este proceso, entiendo, son un grupo grande y tenemos un tiempo cortito, pero como práctica docente es muy recomendable que los chicos intervengan y que se sientan escuchados. La duda de un estudiante es la duda de muchos. Entonces, tenemos esta formación de que no pregunto porque van a pensar que soy tonto, no pregunto para que no alargar más este tiempo, pero en la práctica sí les recomiendo mucho eso, querido Augusto. Yo creo que este primer encuentro que tenía la sensación de conocernos, de que sepan qué vamos a trabajar, cuáles son las temáticas que vamos a cubrir, está ya dado. Para la siguiente vamos a tener, aunque ustedes ya tienen en cada semana de clase los temas que se van a ver, y el objetivo era justo eso, que puedan ver contenidos y que digan, lo que estoy haciendo está bien o mal, lo que leí sirvió o no sirvió.
Pero ¿sabes qué? De lo que usted está recomendando, yo sí estoy haciendo eso. Esas certezas son muy, muy importantes cuando estoy en un proceso de aprendizaje, ¿sí? César, Nancita, César Zambrano. A ver, querido César, ¿te escuchamos? Hola, bueno, con lo que dijo el doctor, creo que mejor la voy a llamar personalmente para hacer la pregunta a usted, Nancy. Y me parece que es oportuno mejor internamente porque es referente justamente a la imagen. Yo tengo una imagen de lo que a mí me parece que me identifico totalmente, que es el deporte. Y yo necesito que mi estudiante sepa que yo soy de deporte, soy una carrera de deporte y me inclino al deporte, siento el deporte y vivo del deporte. Entonces mi foto, yo siempre la pongo de lo que soy, más allá de que sea de perfil, lo que sea, lo que quiero que entiendan es quién soy y lo que quiero, y lo que yo amo y lo que va por mi sangre, que es el deporte. Y está relacionado con tu materia, querido César. Las recomendaciones que sí las hacemos son estas otras. Y tú sabes, aquí sí hemos visto perfiles de varias personas en diferentes instancias que hemos trabajado en que está, yo qué sé, no sé, una foto en una fiesta, un gato o alguna cosa. La importancia de que te puedan ver y reconocer eso. Yo ahorita estoy viendo fotos tuyas ahí, querido César. O sea, sí, es tu área de deporte, estás en tu profesión y son fotos propias, entonces no hay ningún inconveniente con eso. Pero hay este otro tipo, inclusive, que hay que recomendarles a los estudiantes. Me pasó a mí en un grupo que tenía una chica que estaba con una copa en la playa y con la cámara desde arriba se veía todo. Te decía, sí, bonita foto, pero esto es un espacio académico, la gente te está conociendo por eso. Entonces, solamente tener esta lógica de cómo avanzar y cómo recomendar también a los chicos, porque ahorita vamos a estar expuestos todos en el mundo virtual. Les decía hace un ratito, esto a Carlos le decía de broma, esto está grabándose, Carlitos, esto va a quedar. O sea, la imagen tuya, hacen una captura de pantalla y eso queda. Siguen utilizando, te siguen reconociendo por la información que tú dejas en los espacios virtuales. En las fotos que yo veo, por ejemplo, atrás tuyo, Carlitos, ahí es tu profesión, es lo que estás haciendo. No, es una foto propia que te va a servir para que los chicos te vean y te identifiquen. Ese es el sentido de la recomendación, ¿sí? Perfecto. Les puse ahorita en el chat a todos los compañeros mi teléfono para que podamos estar en contacto. También estoy en el grupo de chat, así que cualquier cosita también vamos por ahí, ¿sí? Fernando tenía una preguntita y con él creo que ya vamos terminando. No, no es una pregunta, más bien avisarles a los compañeros del aula. que acabo de habilitarles en este momento el aula de práctica. Cada uno está asignado con su nombre el aula de práctica. Pero por si acaso, entran a la plataforma y pues el uno tiene el nombre del curso, cambió la imagen, ¿no? Si ustedes han entrado a la plataforma, pues ya no está solo de entrada el curso que estamos siguiendo, sino está por categorías porque se tuvo que hacer, son 110 cursos que hemos generado, uno para cada uno. Entonces, en cada uno de esos cursos ustedes son docentes y ya pueden hacer la práctica que está diciéndonos, orientándonos Nancy. Eso nomás les quería avisar que ya está. Muchísimas gracias. Perdón, Nancita, ahí necesitaría un favor de Fernando, y es que yo necesito estar matriculada en las 110 aulas para poder hacer la revisión de las actividades. No, te voy a poner un usuario de gestor. Entonces, ya, perfecto. A cualquier aula. Perfecto. Listo, perfecto. Entonces, con eso ya vamos, queridos compañeros, ya nos vamos por la horita y más, así que simplemente nos ponemos a sus órdenes. Por favor, revisen los materiales, realicen las actividades. Si tienen dudas, estamos de contacto permanente, Gavita y yo, para poder apoyarles. Y nos veríamos la próxima semana de 5 a 6 de la tarde. Como siempre, lo que estamos haciendo es lo que les recomendamos hacer con sus estudiantes. Primerito, establecer canales de comunicación. Segundo, por favor, dar las instrucciones siempre al inicio de semana. Y tercero, también tener toda la información clara con objetivos y metas en el aula. Carmita, te escuchamos. Hoy se nos congeló la... Primero yo quería agradecerte. Yo creo que has hecho una... en donde se ha construido el conocimiento dando la palabra, la importancia a cada uno de los profesionales que están acá. Y eso habla de la experiencia que tiene cada uno de ustedes, hablan de un nuevo conocimiento. Y creo que ese es el reto de nosotros. El reto no es venir y dar una clase donde tenga un montón de conocimientos, un montón de cosas y seguir con esa misma dinámica de que estamos acostumbrados de alguna manera, sino que esta construcción a través de lo que tú has permitido, que ellos pongan todo que nosotros hemos permitido
esta construcción me parece interesantísima. Primero, la metodología, y segundo, el saber que cada uno de ustedes y de nosotros tenemos un conocimiento previo que nos permite de alguna manera esta construcción. Así que el romper los paradigmas nos cuesta, y creo que esto es importante para todos. Y también ese contacto y esa forma de responder a las preguntas dando importancia, creo que ha sido muy interesante y te agradezco. Muchas gracias, Camita. Muchísimas gracias. Yo creo que con ese comentario nos has alegrado la noche. Es un reto súper interesante para nosotros. Siendo 9:30 de la noche, estamos aquí un grupo de profesores que estamos, no por coincidencia, estamos buscando algo, mejorar nuestra profesión, mejorar la práctica y obviamente con eso apoyar a la formación de nuestros estudiantes. Que les deseamos que tengan una linda noche, descansen, nos vemos la próxima semana y estamos apoyándoles durante todo lo que necesiten a través de estos diferentes medios. Una linda noche con todos y muchas gracias por acompañarnos.